buenos días, estas son las imágenes en vivo, las que se están viviendo en este instante en el corazón de nuestra ciudad. Usted puede ver al presidente López Obrador acompañado de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, así como con el secretario de Cultura José Alfonso Suárez del Real. Son imágenes de lo que está ocurriendo en el Zócalo. Se trata de la ofrenda, de la inauguración de esta ofrenda monumental de Día de Muertos que se ha llamado Altar de Altares, y estamos viendo al presidente de la República saludando a la gente. Muchos de ellos llegan con sus vestidos, con sus rostros pintados como catrinas. También hay muchísimos que llegan, como usted ve, ahí hay una fila impresionante y el presidente está llegando en estos momentos. Son imágenes que estamos transmitiendo en vivo desde el corazón de la capital del país. Está también acompañando al presidente de la República la presidenta del Consejo Honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Turismo, Carlos McKinley. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en el Zócalo, es lo que estamos viendo totalmente en vivo. Se está dando su tiempo y su oportunidad de saludar de mano a los niños, a las niñas, a las señoras, a quienes están en este momento presentándose. También estamos observando que se están tomando fotografías los asistentes con la jefa de gobierno, también con el presidente. Usted puede ver que lo están saludando mano a mano y es parte de lo que están ocurriendo. Esto como parte de las actividades, diversas y múltiples actividades que México conmemora, y conmemoramos precisamente a nuestros muertos, a quienes se nos han adelantado, con quienes crecimos, a quienes nos dieron lo mejor de sí, su vida y su tiempo. El Día de Muertos en México es una de las fiestas más importantes del mundo, es una de las fiestas y conmemoraciones también más importantes de América Latina, y no hay país como el nuestro que celebre el día de hoy, el 1 de noviembre. Y es por eso que hemos invitado esta mañana a María Elena Solórzano. Ella es cronista de Azcapotzalco. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Quiero dar un saludo muy afectuoso a nuestro público, al que nos está viendo, y desde luego que ahí está Azcapotzalco. Es muy grato para mí venir a platicar sobre las actividades que realiza Azcapotzalco. Yo creo que es una de las alcaldías que con mayor euforia, que le da mucha importancia a esta festividad de muertos, puesto que en Azcapotzalco nace la ofrenda de muertos para esta alcaldía, en una hacienda que se llamaba San Nicolás. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a seguir presentando a nuestros invitados y con gusto vamos a conocer toda esta magnífica historia que nos está contando, cómo surge y cómo se vive el Día de Muertos en Azcapotzalco. Me da muchísimo gusto también presentar en esta mesa a Erlinda García. Ella es historiadora y promotora cultural de la alcaldía Xochimilco. Bienvenida. Gracias, Mariana. Buenos días. Muchas gracias al auditorio que está con nosotros. Les invitamos a que se queden. Va a ser un programa estupendo, hablar de todo lo que es nuestra historia, nuestra tradición en estas fechas tan importantes para nosotros como mexicanos. Contamos también con la valiosa presencia de Manuel Garcés Jiménez, cronista de Milpalta. Bienvenido. Muy amable, gracias por invitarnos, y ante todo pues ir a la parte sureste de nuestra Ciudad de México, que la consideramos como la provincia de esta enorme ciudad, pues que nos adentremos un poquito, ¿verdad? Porque el tiempo no nos permite. Muy amable por invitarnos. Gracias. Contamos también con la valiosa participación de Moisés Martínez, cronista de Tláhuac. Bienvenido. Hola, buenos días. Esperemos que se queden con nosotros en este programa para esta fecha muy importante para todas las y los mexicanos. Pues el tema en la mesa, la mirada desde los cronistas, la mirada de los cronistas respecto al Día de Muertos. ¿Cómo se vive en cada alcaldía? Comencemos. Azcapotzalco, nos estaba comentando, maestra. Sí, las ofrendas de muertos en Azcapotzalco nacen en una hacienda que se llamó San Nicolás. Ahí estaba Sebastián de Aparicio, que después fue beato. Todavía no lo santifican, su cadáver está incorrupto en Puebla. Entonces él llevaba muy buenas relaciones con su personal, con sus peones, y le pidieron permiso para montar una ofrenda.
Pero él inteligentemente aprovecha para decirle sí, cómo no. Pero me dejan poner algunos elementos cristianos. Entonces se monta la ofrenda y se agregan algunos elementos cristianos y algunos guisos que ya se usaban en ese tiempo. Y de esta manera empieza a surgir ese sincretismo tan maravilloso que nosotros conocemos y que no hay en todo el mundo, como dice el compañero, cosa igual. Y últimamente pues han tratado de tomar la fiesta de muertos para hacer inclusive películas, para hacer documentales, para hacer playeras. Bueno, ya anda muertos por todo el mundo la fiesta. Entonces eso nos da mucho gusto, porque las Catrinas ya todo el mundo las conoce. En Azcapotzalco, por ejemplo, hay un desfile de Catrinas y se le da un premio a la mejor Catrina. Entonces es algo muy bello porque las jóvenes se visten no precisamente de negro. Muchas de ellas optan por los trajes regionales, pero la cara sí se la maquillan para la celebración de muertos. Entonces se ven bellísimas, se ponen flores en la cabeza también, se pintan florecitas en la mejilla, en fin, mucha creatividad de las jóvenes. Y desde luego van los catrines. Esto empezó hace algunos años, eran algunos 6, 7 años, por la maestra Quintanar, Marta Elba Quintanar, en la comunidad de Nestengo. Ahí está una casa de cultura llamada José Emilio Pacheco, y ella empezó a convocar a las niñas, a las jóvenes, para que se vistieran de catrinas y de ahí saliera una procesión. Al principio eran poquitas, eran 10, eran 8, pero al año siguiente se dobló el número y ahora, bueno, casi no las podemos contar. De esta manera vivimos, Azcapotzalco vive esa fiesta tan hermosa. Excelente. Además, con una riqueza también impresionante Sí. en esa zona norte de la Ciudad de México. Erlinda García, usted es historiadora. ¿Desde cuándo se conmemora el Día de Muertos en la zona y cómo ha sido este proceso? Si es que se ha cambiado o se ha transformado, ¿cómo lo han vivido ahí? Claro que sí, Xochimilco es una de las 7 tribus nahuatlacas que ellos hicieron una travesía muy grande a través de la náhuatl y se establecieron realmente en todo lo que son los canales de Xochimilco. Esto viene desde la prehispanidad, que se hacen estos ofrecimientos, y de ahí el sincretismo que se hizo. Entonces nosotros tenemos una historia muy grande a través de estos tiempos sobre las ofrendas. Xochimilco se viste de gala en estas fechas porque toda su comunidad, todos los pueblos tienen festividad. Tenemos alrededor de 10 obras, ya antes teníamos solo una, ahora tenemos alrededor de 10 obras de teatro en todo lo que son la extensión de los canales, y aparte en todo lo que son los centros culturales, las casas de cultura, en los pueblos. No hay rincón que en la alcaldía de Xochimilco no estemos celebrando y festejando toda esta fiesta, y más aunado con todo este título que se le ha dado a patrimonio al Día de Muertos. Patrimonio cultural de la humanidad en todos los hogares aquí en México, pues no es una fecha indiferente. En algunos, en la mayoría, yo diría, hay flores de cempasúchil que están adornando el camino y que representan la luz y la iluminación a través de la cual pueden llegar nuestros muertos a visitarnos, y se les han colocado estas ofrendas en donde se representa lo más significativo para quienes ya partieron, que por ejemplo les gustaban algunos alimentos o bebidas, se les coloca también en la ofrenda, y es que de esa manera pues se festeja en México toda esta gran fiesta de los muertos. ¿Cómo se vive en Milpalta, una de las alcaldías con mayor arraigo, y además que nos puede decir el propio maestro Manuel Garcés cómo se está viviendo esta conmemoración, esta fecha tan importante? Ariana, hablar de Día de Muertos conlleva a remontarnos a la época prehispánica, como dice la maestra Erlinda, porque la UNESCO, precisamente el 7 de noviembre de 2005, ya
hace 19 años en Francia, lo considera patrimonio de la humanidad, patrimonio oral y inmaterial de la humanidad. Eso nos lleva a que, pues, como promotores de la cultura, como profesores, remontarnos, ¿no? Y que esta tradición no se pierda. En caso de Milpalta, son 12 poblados de mi alcaldía. Bien sabes que colindamos con Morelos, tenemos mucha influencia con Morelos, y son 12 poblados, pero difícilmente yo podría hablar en cada uno de ellos. En todos estos pueblos todavía se manifiesta la tradición ancestral. En el pueblo de Santana Tlacotenco, todavía estos días, no permiten los habitantes que inclusive se vendan cosas de plástico de Halloween. El cempasúchil, el pan de muerto, todas las frutas de la temporada. Hablar también de un pueblo que se llama San Agustín Otenco, por sus globos de Cantoya. Ya empezaron desde ayer con globos pequeños, participan los niños, participan los adolescentes, los jóvenes. El día 2, los adultos y unos globos gigantes, aproximadamente como de unos 3 niveles de un edificio, y hay que sostenerlos con grúa para meterles aire caliente y elevarlos. Otro de los pueblos es Tecomil, ahí donde están las tumbas, que se remontan a la época de la colonia. Con los cofrades tenían la relación directa con la población, y la iglesia obligaba a que estos cofrades cuidaran las tumbas, se adornaran, y aún todavía se manifiesta. Afortunadamente tenemos en la alcaldía de Milpalta una tradición, afortunadamente todavía remontándonos a la época prehispánica. O sea, podemos decir que Milpalta sí tiene este resguardo cultural indígena. Así es. Todavía lo tenemos. Y precisamente en San Pedro Atopan, el día 2, creo yo que es el único poblado donde la persona que murió durante el año, el primer año que la están recibiendo en la casa, hacen bastante comida, pero abundante comida, y cualquier persona llega con una cera, la prende, la coloca en la ofrenda, una oración, y la familia la invita a sentarse y los atienden sin conocerlos. Y la gente vemos que anda de un lado a otro, y donde están las puertas abiertas es el primer año, pero además llevan su ollita o su plástico y les dan su alimento, les dan su taco. Sí, así es una tradición muy bonita precisamente, y yo invito a que la población asista a San Pedro Atopan, donde acabó de terminar la Feria del Mole el domingo pasado. Creo yo que la ciudad conoce mucho San Pedro Atopan. Sí. Es una de las tradiciones que reúne familias, amigos y a la sociedad, porque entra la gente que no conoce y la atienden como debe ser. No, y muy rico todo. Sí. Y bueno, ¿cómo se vive también en Tláhuac, cronista Moisés? ¿Usted qué nos puede contar de cómo se está viviendo este día en Tláhuac? Bueno, el Día de Muertos, tanto en Tláhuac y todos sus poblados, en su extensión, es un evento que se toma en serio y con mucho amor, con mucho cariño. Las manifestaciones en las cuales se conmemora son distintas en sus distintos poblados, ¿no? Como Tetelco, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic, ¿no? Particularmente, que es conocido tanto a nivel nacional e internacional. Es digamos, son lugares, me atrevo a decir, místicos, porque recordaremos en algún pasaje de la historia que cuando llegan los españoles aquí a México, Moctezuma tiene presagios y no sabía cómo interpretarlos. Entonces manda a llamar a sacerdotes de Mixquic porque tenían una tradición y un conocimiento tolteca, ¿no? Que, si me permiten la comparativa, podríamos decir que eran como los griegos aquí en América, por todo el vasto conocimiento y el que fueron heredando a las distintas comunidades. Entonces, por ejemplo, Mixquic y Tláhuac en general se viven como dos eventos, tanto públicos como privados, ¿no? Por ejemplo, en Mixquic, el 2 de noviembre, que es mañana, se despide a los difuntos con la tradicional alumbrada, pero también en los hogares las familias se reúnen en torno a la ofrenda,
recordando a las personas, a sus familiares que ya pues, han despedido de nosotros físicamente. Bueno, es el camino de Mictlán, lo que se vive en Mixquic. Ese lugar se llena de color y magia. El cementerio, como usted sabe, los parientes salen con veladoras a velar prácticamente toda la noche, la madrugada, y al día siguiente le llevan a sus parientes ya fallecidos, a sus muertos, les llevan sus alimentos, bebidas que les gustaban, y es de verdad una imagen impresionante, que estas fotografías pues han dado la vuelta al mundo de todo lo que se vive en Mixquic. Han venido diversas productoras, televisoras de todas partes, de todas latitudes, a grabar precisamente cómo Mixquic aún conserva su tradición. Como lo estamos viendo en la pantalla, es una fiesta de color y además de olor, de aromas, también hay mucho copal, la flor misma de cempasúchil que pues va aromatizando el camino hacia el cementerio, y de verdad que es impresionante pasar una noche en Mixquic. Así que usted ya sabe, hay una diversidad de lugares en donde pasar este día recordando a sus muertos, pero vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de el Día de Muertos desde la mirada de los cronistas. Les recuerdo que la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, Día de Muertos desde la mirada de los cronistas. Maestra María Elena. Sí, el hombre desde la prehistoria ya le rinde homenaje a los muertos. Tenemos que descubren una tumba en Seidar y el esqueleto lo llevan a analizar, es un neandertalense. Y encuentran, con mucha sorpresa, que hay granos de polen en ese cadáver, en esa tierra. Esto los lleva a suponer que el muerto fue enterrado con una ofrenda de flores. ¿Con qué objeto? Ya creían en la vida después de la muerte. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que si tenían alguna afección, se curaran con esas flores medicinales. Ahora pasamos a los mexicas. Los mexicas y los tepanecas piensan que estamos en un tránsito, que la vida se acaba. ¿Y cómo lo podemos constatar? Por el rey poeta Netzahualcóyotl, que dice: ¿a dónde iremos? Donde la muerte no existe más. Por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Ellos pensaban que era un tránsito, pero que iban a otras regiones. Entonces, unos iban, no se creía en el cielo ni en el infierno. Unos decían que iban al Tlalocan, pero ellos iban a ir por circunstancias de muerte, no porque fueran buenos y se fueran al cielo y fueran malos y se fueran al infierno. Entonces tenemos el Tlalocan. ¿Quiénes iban al Tlalocan? A esta región. Iban los que morían por enfermedades relacionadas con el agua o ahogados. También podían ir algunos guerreros. Y luego tenemos, ¿cómo era el Tlalocan? Como un paraíso, con mucha agua, flores, frutos. Y luego tenemos el Mictlán, que es a donde iba la gente, la mayor parte de la población, pero tenían que pasar a varias pruebas para poder llegar al Mictlán. Primero tenían que pasar un río. Ahí estaba esperándolos un perro. Si el amo había sido bueno
con el perro, pasaba en su lomo. Y si no, el perro se iba. ¡Qué lección! Después tenía que pasar por unas montañas que chocaban. El ánimo, rápido, para que no lo aplastaran. Después pasaba un montecillo con esquirlas o pedacitos de obsidiana que había en el suelo y sus pies sangraban. Pero lograba pasar. Y después iba a otra prueba que consistía en que tenía que pasar un páramo donde soplaba un viento tremendo y un granizo tremendo. Lograba pasar eso. Después llegaba a donde estaba una ciénaga. Tenía que pasar con mucho cuidado porque era muy resbaloso. Y si se caía, era devorada por la lagartija verde. Y así, otras 2 o 3 pruebas más hasta llegar al Mictlán. Hasta llegar al Mictlán, claro. Hasta llegar al Mictlán. Llegaban al Mictlán y los recibía Mictlantecutli y Mitlacíhuatl, que eran el señor y la señora de la muerte. Por eso a veces les ponían ofrendas, porque ellos tenían que llevar al señor y señora de la muerte algo para congraciarse. Después de estar en el Mictlán un tiempo, podían regresar a veces a la tierra, convertidos en neblina, convertidos en mariposas y convertidos los guerreros generalmente en colibríes. Por eso la naturaleza para ellos era tan significativa, por eso las mariposas no las mataban ni a los colibríes, porque podían ser algún ánima. El Mictlán es una de las regiones a las cuales van. Ya vimos Tlalocan, Mictlán. Hay otra, que es el Ilhuicaltonatiuh, que es el cielo por donde va pasando el sol. Las mujeres muertas en parto se consideran diosas, sobre todo las del primer parto, y van a ir a acompañar al sol. Los guerreros muertos en batalla se van a considerar también como dioses. Y entonces los guerreros van a acompañar al sol desde que el sol nace hasta mediodía. Del mediodía al ocaso van a ir las mujeres muertas en parto, que se les llama cihuateteo, que también es uno de los presagios, compañeros. Cuando ya van a llegar los españoles, aparecen frecuentemente las cihuateteo, vestidas de blanco, con la cara enharinada, produciendo gran susto en la gente y gritando: ¡ay, mis hijitos! ¿A dónde irán mis hijitos? Como anunciando. Por eso es un presagio. Y por último tenemos el Chichihuacalco, que es donde van los bebés que mueren. Y ahí hay un árbol que en lugar de hojas tiene mamas, y a las cuales se prenden los niños para no pasar hambre. ¡Qué belleza! Sí, Qué belleza. poético totalmente. Es un simbolismo, está cargado de un gran simbolismo, nada más de escuchar a la maestra María Elena Solórzano lo que acaba de decir, de qué modo se concebía esta idea, esta filosofía, el concepto de lo sagrado, el concepto de la vida y de la muerte de nuestros antepasados es realmente magnífico. Estamos escuchando esta versión de María Elena Solórzano acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de los años, cómo se ha interpretado esta transición, esta transmutación, también podríamos decir, hacia la muerte, con el Señor y la Señora de la Muerte que recibían a las ánimas. Y qué belleza simbólica de la mariposa, el colibrí y estas almas convertidas en neblina. Historiadora, ¿qué nos puede decir? Pues como dice la maestra, el colibrí es muy significativo porque se dice que es la única especie que puede transferirse al inframundo y poder regresar. Las leyendas dicen que cuando te encuentres un colibrí, quiere decir que es un mensaje que tus familiares que están en la otra parte están bien. Es como avisarte
que están en calma y que están bien. Entonces un colibrí es muy significativo pues en nuestra cultura. Y cierto, lo de los presagios de a dónde estarán mis hijos, para nosotros ha sido una parte muy importante en Xochimilco porque es la Cihuatcoatl, la madre, la que presagia esta situación. Y nosotros tenemos esta tradición en Xochimilco de tener una obra de teatro, como les decía antes era una, ahora ya son 10 en diversas formas y títulos de esta historia nuestra que es de Día de Muertos. Esto se hace en los canales de Xochimilco, llevando a la gente a conocer nuestra historia en esta parte de leyenda que nos transmite verdaderamente el ambiente, es hermoso, es un silencio especial. El oír los grillitos, el oír el agua, empezar a oír el ambiente de la música, los transporta totalmente como si estuvieran en esa época, y lo bellísimo que van siendo las historias de cada una de las obras de teatro que tenemos en Xochimilco. Entonces realmente le dan al público esa historia que muchos no conocían, que aunque hay jóvenes que están aprendiendo, pero también hay adultos que no sabían de dónde venía toda esta historia de nuestra Cihuatcoatl, y que nosotros la acogemos como nuestra madre de los xochimilcas. Manuel, usted que es cronista también, ¿qué nos puede decir de Milpalta? Bueno, yo quiero ahondar un poco más en lo que dice mi compañera cronista de Azcapotzalco respecto al inframundo. Desde el preclásico se han encontrado tumbas, porque lo que hoy conocemos como ofrenda no se realizaba. No había la mesa, nada, sí, sino que al año lo dividían en 18 meses de 20 días. Entonces, en la novena era la fiesta de la fiesta de los pequeños, De los muertos. de los muertitos. Y la siguiente veintena era la fiesta de los grandes. De ahí el nombre de que conocemos como el Cempasúchil, el Cempoali 20, Xochitl-flor, es la flor de la veintena. Aquí muchos, si tienen la idea que es flor de muerto, la relacionan, pero muerte en náhuatl es miquiscli, y no hay ninguna relación con Cempoalxochitl, que comúnmente lo conocemos como Cempasúchil. Ahora bien, el lugar común es donde estaba lo que dice Malenita, el lugar de los muertos, al Mictlantecutli, la Mictlancíhuatl. Pero hay algo importante, ¿dónde estas almas llegaban a ese lugar? Era el inframundo. Entonces habla del inframundo. ¿Y cuál es el inframundo? Pues la entrada son las cuevas. Las cuevas es el lugar más sagrado que podía haber en México prehispánico. Y tenemos cómo llegan el mundo católico, y son las cuevas las que cambian de la religión que se tenía, la cosmogonía, a la religión católica. Y tenemos las leyendas, por ejemplo, el señor de Charma, que le encontraron a Cristo en una cueva. Al señor de Ameca, también. ¿Dónde lo encontraron? En una cueva. Y tenemos lugares, por ejemplo, Tlalpan, San Agustín de las Cuevas, San Pablo Sotepec, sobre la cueva. En Tecómic, la aparición de San Antonio de Padua es precisamente en una oquedad, ¿verdad? Y que aparenta ser una olla. Entonces, ¿qué pasa en México prehispánico? Se les enterraba ya con ofrenda para llegar al lugar de descanso. Y en esta ofrenda, ya en este lugar donde se enterraba, ya iba la ofrenda. Lo que tú decías, sí. Ya iba la ofrenda. Entonces en la veintena solamente se colocaban piedras donde se había enterrado el muerto, que por cierto, en mi plantel, en el CID 15, les mando un saludo a mis alumnos que me están viendo, que pues, se colocaron la ofrenda, se colocaban piedras y solamente la flor de cempasúchil, solamente era el lugar. Considero que de ahí viene un dicho popular, que puede ser que venga del México prehispánico, el que no me espantes con el petate del muerto. O cuando relacionamos a una persona que ya falleció, ya se petateó.
Para muchos jóvenes de aquí de nuestra gran ciudad, pues no saben que es un petate, pero es un tejido con una planta de zona chinapera, es larga y se hace un tejido y es el petate. Ahora bien, si nosotros vemos cómo se manifiesta actualmente la gente, bueno, es a la llegada de los españoles, entonces ellos ya traían. El día 31 llegan los chiquitos, así se menciona. El día 1 se van, llegan los grandes. El día 2 se retiran de esta visita, ¿no?, hacia los vivos. Pero yo creo que lo importante es ver cómo se enriquece lo prehispánico con lo hispánico. Y aquí no me gustaría tocarlo, ¿no?, porque aquí no metemos Halloween, nada, no. Es lo nuestro, ¿verdad?, que se manifiesta actualmente. Vamos a hacer una pausa con esta reflexión tan hermosa, todo lo simbólico que representa esta fecha tan importante para los mexicanos. El tema en la mesa, Día de Muertos, desde la mirada de los cronistas. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde. Ya volvemos. Ya estamos totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21, el tema en la mesa, el Día de Muertos desde la mirada de los cronistas, y tenemos también pues al cronista de Mixquic, de Tláhuac. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues como ya lo había comentado, es en Tláhuac es una eventualidad tanto pública como privada, ¿no? Una de ellas, ya lo comentaba, es que los familiares se reúnen en torno a la ofrenda para recordar a sus familiares que ya se adelantaron, y otro es la alumbrada, ¿no?, que la gente, la población asiste al panteón el 2 de noviembre y hasta el día siguiente, en la madrugada, alumbran las tumbas. Pero el Día de Muertos en Mixquic no es como de un momento a otro, por decirlo así, ¿no? Hay todo un rito, todo un procedimiento que se sigue y que podremos decir que inicia con la siembra de las flores en cempasúchil, ¿no?, que se tiene la costumbre de hacerlo el 16 de julio, que es Día de Nuestra Señora del Carmen. Posteriormente, el 29 de septiembre, que es Día del Arcángel San Miguel, las personas acuden también al panteón y los adornan también con flores. Se les coloca también una cruz de pericón porque se cuenta que en ese momento el diablo anda desatado, entonces se tiene que proteger a las ánimas, ¿no? Ya entrado octubre, ya se pone la ofrenda como tal para recordar a los niños, a los adultos, a las personas que murieron por un accidente o que murieron ahogados, y pues se termina el 2 de noviembre con la alumbrada. Ya esta alumbrada, no tenemos como una fecha exacta desde cuándo se realiza, pero se tiene registro que con la película de Yanko, una producción del director Servando González, cuenta la historia de un niño, ¿no?, y un violín. Y en esta película, en algún momento de la historia, hay tomas del panteón y ya está pues completamente alumbrado, ¿no? Servando González, al no pertenecer al Sindicato de Cineastas en México, tiene problemas en presentarla. Entonces acude a otros países, en este caso Japón, y empieza a difundir esta película de Yanko. Es ahí, creemos que se le empieza a dar como mayor difusión y fuerza a nivel internacional alumbrada del Día de Muertos en San Andrés Mixquic. Claro que sí. Y podemos además ver también que hay libros. Aquí tenemos precisamente, que ya lo mostró el maestro Manuel Garcés, es Día de Muertos en Milpalta, costumbre viva hasta que la muerte nos alcance. Esta edición fue editada por el gobierno de la Ciudad de México. Además, está también en la parte del reverso Amigos de Mixquic AC y el Consejo de la Crónica de Milpalta, que precisamente el maestro Manuel Garcés pertenece a este Consejo de Cronistas de la Ciudad de México, y es un libro maravilloso, y justamente se lo quiero entregar a usted, maestro. Usted me lo estaba mostrando, pero hay un poema maravilloso que yo ahorita lo regreso, claro lo que traje, sí. Mariana. Sí, para qué que bueno, muchas gracias. lo veas. Pero antes de entregarte el libro,
Hay algo que a mí me encanta, Sí. lo que leyó hace rato Marianita es algo también precioso, pero aquí, para que nos demos cuenta, ¿no? La trascendencia, lo mítico que tiene el Día de Muertos. Esto se retoma de los códices y dice, y luego fue Quetzalcóatl al Mictlán, se acercó a Mictlantecutli y a Mictlancíhuatl, y enseguida les dijo, vengo en busca de los huesos preciosos que tú guardas, vengo a tomarlos. Y le dijo Mictlantecutli, ¿qué harás con ellos, Quetzalcóatl? Los dioses se preocupan porque alguien viva en la tierra. Y respondió Mictlantecutli, está bien, haz sonar mi caracol y da vueltas 4 veces alrededor de mí en círculo precioso. Qué bellas letras. Muy bonito. Sí, es de origen teotihuacano. Sí. Sí, Y además para muchos ti. de estos poemas quizá no se sabe sus autores y otros poemas sí se tiene registro, La mayor parte ¿no? son del maestro Miguel León Portilla, que por cierto, Ay, sí. en Santana Tlacotenco, la tierra donde se habla el náhuatl, estaba conviviendo con nosotros. Tuve la suerte de estar con él en Santana Tlacotenco, con el náhuatl. Y precisamente él en varios libros retoma lo del México prehispánico y relacionado a la muerte. Hay varios libros de él, A filo de obsidiana, también El rostro de la muerte, Sí. que son interesantes y creo yo que La son... visión de los vencidos. pero el Día de Muertos, Sí. y creo yo que son básicos para la gente que quiera adentrarse un poquito más en el tema. Sí. No, bueno, qué legado cultural nos ha dejado Miguel León Miguel. Portilla, Bastante. que lo vamos a recordar por siempre. Este año se nos adelantó Sí. y bueno, él ha dejado una obra impresionante a lo largo de su trayectoria. La visión de los vecinos es un libro básico que desde en algunos lugares desde la primaria o secundaria nos dejaban a leer y es también importante tener estos libros en nuestra casa. Usted también, maestra, trae un libro maravilloso, ¿no? A ver, es este. Esto es de María Elena Solórzano, la maestra que nos acompaña el día de hoy. Cementerio Vecinal de San Juan Tilhuacán, ¿no? Entonces, bueno, también de aquí hemos extraído algunos poemas muy hermosos que la propia maestra ya ha leído. Es un libro de su autoría también. Y además, ¿qué más nos puede tener este libro, maestra? Perdón. ¿Qué más contiene este libro, maestra? Bueno, es parte de la historia del cementerio vecinal de San Juan Tlilhuacán. Cuando en 1859 Benito Juárez dicta la ley de secularización de los cementerios, que quita los cementerios de todas las iglesias, porque en todas las iglesias casi había. En Azcapotzalco, en San Lucas Atenco, en Santa María Maninalco, en San Pedro Jalpa, en San Juan Tlilhuacán, etcétera. Nosotros tenemos 27 pueblos originarios y que todavía existen en forma de barrios y que podemos ir a visitarlos. Entonces, cuando dicta esta ley de secularización, pues se crean los panteones civiles. En Azcapotzalco, el de Santa Lucía, el de Santa Cruz y más moderno, el de San Isidro. Pero los vecinos de San Juan Tlilhuacán dijeron, no, nosotros queremos nuestro panteón en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Entonces se dieron terrenos y se construyó, se implantó ahí el cementerio vecinal de San Juan Tlilhuacán, donde nada más los habitantes del lugar tienen derecho a ser enterrados previa acta de nacimiento. Y yo le platicaba que en este cementerio sucede una cosa o hay unas festividades semejantes a las de Mixqui, nada más que pues no se le ha dado la suficiente difusión. Se arreglan las tumbas, hay un concurso de tumbas, hay concursos de catrinas, van mariachis, van conjuntos norteños, se brinda una comida comunitaria también. Afuera hay un montón de puestos también que Pero no hay venden chinampas. antojitos. Hubo. Hubo. Hace mucho Sí. tiempo. Ya no. Azcapotzalco era un lugar paradisíaco y ahora es puro concreto y condominios, desgraciadamente, porque se perdió eso. Entonces, en este lugar hay concursos
de catrinas, hay concursos de lloronas, se representan obras de teatro. En este lugar se representa desde hace mucho la primera llorona que existió en Azcapotzalco, fue representada magistralmente por Lía Membrillo. Fue la primera llorona de Azcapotzalco, ahora ya hay muchas. Ella escribió un monólogo relatando la tragedia de la Llorona y lo actúa en forma magistral, inclusive por ahí hay unas críticas periodísticas que la exaltan. Y hay otros panteones vecinales. Hay el panteón vecinal de San Pedro Jalpa, que también tiene muchas actividades. Ahí están en San Juan Tlihuaca un grupo que se llama Los Animeros, en San Pedro Jalpa también. Entonces los animeros salen a recorrer todas las calles del pueblo recogiendo alimentos para poner una ofrenda monumental en el panteón de San Juan Tlihuaca. San Pedro Jalpa hace lo mismo. Y van ya los niños, los papás ya están encaminando a los niños para que sean animeros. Van los niños vestidos con lo que llamamos de inditos, que es un traje típico, no tenemos por qué decir de inditos, pero en fin, de inditos, con sus ayates y sus naranjas y todo. Y va un señor disfrazado de muerte, llevando una carretilla, ¿cómo se llama? Sí, carretilla. Carretilla, donde le van poniendo todos los alimentos. Entonces es una cosa también muy bonita y muy colorida. Claro, bueno, dicen que solo a partir de la muerte la vida es vida. Maestra historiadora, ya hemos escuchado tanto a la maestra María Elena como al maestro Manuel Garcés de lo que se vive en Azcapotzalco y en Milpalta, y Xochimilco pues no se puede quedar atrás. Vamos a regresar de la pausa y seguimos este sentido para saber también más de Xochimilco y evidentemente Tláhuac. Tenemos aquí a los mejores cronistas de la Ciudad de México, invitados de lujo en este programa, no se lo puede perder. Después de la pausa ya volvemos. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto. El tema en la mesa, el Día de Muertos, desde la mirada de los cronistas. Maestra Erlinda. Pues nosotros estamos muy contentos de que estas festividades se hagan en este marco tan maravilloso. La alcaldía, el señor alcalde tuvo como principio una tarea muy importante, el de ir a limpiar los panteones. Hubo jornadas para que se pudieran resanar situaciones y arreglar los panteones para que pues la gente acudiera, porque es una fiesta en todos los panteones. De hecho, en los panteones hay actividades culturales, hay baile, hay música, hay esa alegría de compartir en ese momento con nuestros seres queridos, que bueno, esta es nuestra ideología, que al estar ahí sentimos, ¿verdad?, que estamos con ellos. Entonces se tuvo toda esta limpieza y mantenimiento en toda la alcaldía. De ahí pues no hay pueblo que no tengamos fiestas. Hay un título que dice Xochimilco siempre de fiesta, porque tenemos más fiestas que días del año. tenemos una imagen hermosa que es muy venerada, que es la del Niño Pa. Y bueno, el Niño Pa le da de comer a todo mundo que llega, el niño desde el desayuno, la comida y la cena. Y bueno, ahora la alcaldía en todas las casas de cultura, en todos los panteones, como te decía, en todos los rincones de Xochimilco hay esta festividad, y en el centro de Xochimilco el día de hoy se inaugura la mega ofrenda. Entonces también los invitamos, se está montando, de hecho ya se está en su término, un caracol en donde va a tener una magia al poder entrar ahí y ver las diferentes etapas que nos platicaba la maestra de estos vados al inframundo y al Mitlantecutli, que va a ser maravillosa para que ustedes lo conozcan. Y aparte, pues ir a los canales, ir a comer al mercado, ir al mercado de flores. Bueno, Xochimilco tiene un abanico muy importante de estas tradiciones. Y el día de hoy particularmente va a estar muy iluminado, antorchas, velas. Si nos puedes decir a qué hora más o menos hay que llegar por ahí a los embarcaderos. Muchos espacios, como en casas de cultura, como el Museo de Arqueología de Santa Cruz, ya abrieron sus puertas, ya se están
todas las programaciones culturales ya se están llevando a cabo y hoy es la del centro de Xochimilco. Las obras de teatro también ya están puestísimas, pueden llegar en la noche sin mayor problema, bien abrigados, si tienen cena, tamalitos, elote, comida, maravillosamente. En el centro de Xochimilco hay toda una algarabía de música, de festividad, toda la noche no se descansa y pues no se diga en los panteones, alumbrar a los panteones. Y bueno, ahorita en Xochimilco hay un movimiento muy importante para todas estas tradiciones. Imagínate, nosotros ser orgullosos de tener el nombramiento Xochimilco como desde el 11 de diciembre de 1987 como patrimonio cultural, pues estamos en esa tarea de seguir con esta pues gran mención y con estas grandes tradiciones que Xochimilco y la alcaldía pues pendiente de todo lo que pasa en cuestión de seguridad y de ver que todo se lleve bien. Claro, y además, por otra parte, Mixquic, por ejemplo, como yo comentaba anteriormente, también llegan decenas de turistas extranjeros a grabar y a tomar fotografía de estas imágenes impresionantes que son las que genera Mixquic. Y también hay festividades y aparte otro tipo de actividades culturales, ¿cierto? Claro, el pueblo pues se organiza para llevar a cabo distintas actividades, ¿no? Uno de ellos es el juego de pelota. Otras actividades se llevan a cabo en la plaza principal y bueno, también Mixquic cabe resaltar que también forma parte de la zona Patrimonio Mundial junto con Xochimilco, porque también conserva sus chinampas y algunos canales. Así es. Entonces, en algunas zonas donde todavía tenemos la zona chinampera, también se llevan a cabo eventos, tanto de juego de pelota como otras representaciones de tipo prehispánico y colonial. Bueno, también cabe mencionar que el día de hoy, 1 de noviembre, alrededor de las 7 de la noche ya, los niños se reúnen para llevar a cabo el tradicional campanero, ¿no? Es decir, grupos de niños en todo el pueblo salen y van de casa en casa haciendo cánticos, oraciones, rezos, y bueno, los familiares que resguardan la ofrenda les dan fruta, les dan tamales, les dan atole, y no de la ofrenda porque de la ofrenda hace daño y son para nuestros invitados Sí. de lujo, que es de estos días, sino ya se tiene preparado, ¿no? Todos estos elementos para poder compartirlo, porque Día de Muertos es una convivencia, ¿no? No solamente es algo personal y familiar, sino es toda una verbena comunitaria. Claro que sí. Ya estamos en la recta final de este programa. Maestro Manuel, una conclusión. También en mi parte, el Museo Altetepealcali, la Casa de las Reliquias, ya tiene como 15 días que están presentando varias actividades, entre ellos una exposición de fotografías al óleo, y existen también concursos, bailes regionales con motivo de esta fiesta. San Agustín Otenco, como se comentaba, los globos de Cantoya, que son de papel de China, que no es fácil elaborarlos. Este es de meses, un trabajo de meses, y hay que saberlos elevar. Ahí participa la población. En el caso de San Antonio Tecomic, el día primero, el día 2, en la noche, se observan las tumbas más hermosas. Son trabajos que realizan los habitantes. A partir de la mañana están trabajando la tierra con flores de la temporada y las van terminando casi entrada la noche, están velando, están conviviendo, hay música y termina hasta en la madrugada. Y el día primero están las fogatas. Es una convivencia familiar donde se quema leña, se va acumulando la leña o se va al campo, al monte a traer la leña con anticipación. Se cuida mucho el asfalto, se colocan láminas o tabiques para que no quede dañado. Es lo que hacemos allá, y también en cada uno de los pueblos, que es difícil mencionar cada actividad que se tiene, es muy son 12 poblados de origen prehispánico. Si el visitante va y en cualquier casa toca para observar una ofrenda, le abren las puertas, en cualquier poblado, desde San Salvador, Cuauhtémoc, Santana Tlacotenco hasta Tecomic. Es una fiesta, como decía Moisés, es una fiesta, es una convivencia, y yo quisiera pues que en este último bloque, que tenemos que conservar esta tradición. Esta es la que nos une, la que nos da identidad a los mexicanos. El día que
vengan otras tradiciones extranjeras y acaben con lo nuestro, se acaba nuestra identidad. Tenemos que preservarla hasta donde más sea posible. Y se preserva también a través de la palabra. Maestra María Elena, usted tiene un poema que leer. Pues es recordando al maestro León Portilla. Él rescató todos los poemas prehispánicos. Hay un libro que se llama así, Los poetas prehispánicos, y él se dedicó muchos años a recabarlos y a traducirlos. Ahí Por lo eso tenemos, son tan tenemos a hermosos. Uno se refiere a muertos. Yo lo pregunto, yo Netzahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? Nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Qué hermoso poema del rey Netzahualcóyotl. Sin duda sintetiza en este poema magistral, evidentemente, la cosmogonía indígena, no solo un poco aquí, y aunque sea de jade, se quiebra. Son imágenes simbólicas muy increíbles de este poema, ¿no? Gracias, maestra, gracias. Bueno, ahí tiene, le recuerdo este libro de la maestra María Elena Solórzano, Cementerio Vecinal de San Juan Tilhuacán, que además incluyen poemas del rey Netzahualcóyotl. De verdad, qué impresionante. Pues hemos llegado a la recta final de este programa. Yo la verdad quisiera que tenerlos a ustedes de vuelta para poder continuar con más historias. Brevemente, si nos puedes decir a qué hora empiezan las actividades en Mixquic. Pues ya desde mediodía comienzan a tener estas actividades. Recordar que hoy primero a las 7 de la noche los niños salen a las calles, ¿no?, con el tradicional campanero, y el día de mañana, 2 de noviembre, desde muy temprano hasta el día siguiente, 3 de noviembre, toda la población acude al panteón que está en el centro, sí, para acompañar a sus difuntos. Y en el caso de Xochimilco, a los canales, a los embarcaderos, que de ahí los llevan, los trasladan a obras de teatro, que hay 10 a partir de las 8 de la noche y de las 7 de la noche. Así es. Y pues la mega ofrenda, así como todas las casas de cultura tienen también actividades culturales, tienen teatro, tienen varias actividades para los niños, talleres de lo que era el chilacayote, de lo que es hacer papel picado, hacer globos de cantoya. Entonces se está involucrando todas las etapas de los jóvenes, claro, adultos y todo. Y bueno, pues la mega ofrenda que el día de hoy se da inicio en el centro de Xochimilco, los invitamos de verdad. Recordar también el pan de muerto y la diversidad de panes de muerto que hay, con nata, sin nata, con azúcar, sin azúcar, de chocolate, en fin, es una diversidad increíble también los panes de muerto. Y Milpalta, rápidamente, maestro, ¿a qué hora empezamos? ¿Hay que llegar? Ya empezamos. Ya hay que llegar. Empezamos en Otenco con los globos de Cantoya. Con los globos. Hoy las fogatas y mañana las tumbas en el panteón, precisamente que está rumbo a Mixquic. Y lo mismo en Azcapotzalco. Yo quisiera darle las gracias. Finalmente, maestra, igual, hay muchos programas culturales, se presentan obras de teatro, una de Ricardo Garibay en la Casa de la Cultura hoy. Excelente. Quiero darte las gracias, maestra María Elena Solórzano Carvajal, cronista de Azcapotzalco, y gracias también por el libro. Igualmente a Manuel Garcés Jiménez, cronista de Milpalta, gracias por su libro Día de Muertos en Milpalta. Y a la maestra Linda García, historiadora y promotora cultural de Xochimilco. Gracias. Y también gracias a Moisés Martínez, cronista de Tláhuac. Gracias también a Itzel Mendoza, Mónica Ponce, intérpretes de lengua de señas mexicana. Yo los espero el próximo lunes a las 10 de la mañana. Hasta pronto.